Saludos hermanos y hermanas. Qué dicha estar otra vez compartiendo un día más la palabra de Dios juntos, compartiendo la experiencia de vida que significa ser cristiano, hermanos y hermanas. Y es que en estos tiempos tan complejos es en lo que tenemos que aferrarnos nosotros, en nuestra fe, en nuestra forma de vivir, que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es tan importante sacar el rato para compartir un ratito la palabra, para compartir las escrituras y sobre todo ese mensaje que el Señor siempre tiene para cada uno de nosotros y para que también exista el consuelo, también exista la esperanza y sobre todo el amor que tanto necesitamos, hermanos y hermanas, para caminar. Y bueno, yo creo que es una situación que muchas veces dejamos de lado, sobre todo en esos tiempos cuando nuestras cabezas a veces están más preocupadas que ocupadas, ¿verdad? Hay preocupación, muchas veces el tema de las deudas o el trabajo o inclusive las relaciones intrafamiliares, ¿verdad? Que también a veces pasan por momentos difíciles. Pero aquí estamos, hermanos y hermanas, y lo importante es siempre poner la mirada en la cruz, ¿verdad? Poner la mirada en ese camino, esa vida y esa verdad que es Jesucristo, ¿verdad? Y por supuesto, para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por tenernos con vida. Padre bendito, Señor, porque hoy tenemos una oportunidad más de adorarte, una oportunidad más de conocerte, una oportunidad más de amarte, Señor Padre bendito. Hoy te pedimos que esta palabra, Señor, nos acerque más a ti y que podamos caminar en paz en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos y hermanas, ayer estuvimos eh, leyendo y comentando y aprendiendo un poco de lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 4, ¿verdad? Donde se habla del inicio del ministerio de Jesús en los versículos del 12 al 17, ¿verdad? Que voy a recordarlos, que dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, como dice ahí, Capernaum era una ciudad marítima, ¿verdad? Y bueno, era una ciudad que estaba al borde del mar de Galilea, del lago Kinneret, ¿verdad? Y que bueno, que tenía, como lo dice ahí, una, una connotación de pueblo pesquero, ¿verdad? Entonces, era muy interesante y bueno, y Jesús, como lo vimos ayer, él comienza su ministerio al final del ministerio del último profeta que fue Juan el Bautista, apegados siempre a la palabra y al cumplimiento de las promesas, pues como escuchamos del mismo Jesús en Mateo 5, en los versículos 17 y 18, ahí nos habla Jesús muy claro que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo eso haya cumplido. Ayer vimos este mismo pasaje, pero enfocado en el Evangelio de Lucas. Hoy lo vemos con una connotación un poco diferente, que es la de Mateo, y lo más importante es que usa palabras muy interesantes. Diríamos aquí palabras de domingo. La palabra abrogar, ¿verdad? Cuando lo buscamos en el griego koiné, significa, bueno, se dice catalio, ¿verdad? Y significa derogar, una palabra muy importante para los que estudiamos química, hermanos, los que conocemos de esta parte, porque es el origen de la palabra catalsis. Eh, es una palabra relacionada con las reacciones químicas. Ya muchos dicen, uy, Dios mío, ya este va a empezar a hablar de colegio o de la universidad, pero en realidad, no, las reacciones químicas muy importantes y muy normales en la vida del ser humano. Y a estas especialmente se estudian porque usualmente hay un agente catalítico que este permite que la reacción se dé
o más bien aumenta la velocidad de la reacción. Usualmente el catalítico no interviene directamente en la reacción, sino solamente la promueve. O sea, uno quiere que se dé una reacción como tal, que se reaccione un reactivo con otro, y entonces ese catalítico permite acomodar los espacios o acomodar las condiciones para que esta reacción se dé, y el catalítico al final se recupera. O sea, él realmente no sufre gran cambio en masa ni nada, sino que simplemente se utiliza para esas cosas, ¿verdad? A veces la gente que ha trabajado con fibra de vidrio, lo que llaman fibra de vidrio, conoce un poco de estos términos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Por eso Jesús, realmente volviendo al tema de Jesús, deja claro aquí en este versículo que Él no viene a hacer su propia voluntad, ni a cambiar la ley, hermanos y hermanas, mucho menos a criticarla, sino a enseñarla y también a cumplirla. Eh, Así es que su ministerio inicia en Capernaum para cumplir la palabra, como lo vimos ayer y hoy lo vimos también al inicio del pasaje. Y tampoco él es un agente catalítico, hermanos y hermanas, que nada más llega y habla y dice cosas y realmente no interviene. Muy al contrario, él realmente es el agente de cambio, ¿verdad? Cuyo cuerpo se consume en la obra para edificación del reino y la salvación de la humanidad. O sea, no es, y muchas veces nosotros como cristianos cometemos ese error, ¿verdad? Hablamos y lo que nuestra boca dice no coincide con lo que nuestro cuerpo hace, hermanos y hermanas. Y no es el ejemplo de Jesús. Jesús realmente vivió una vida en santidad y cumplió las cosas que tenía que hacer. O sea, realmente fue un libro abierto para todos nosotros, hermanos y hermanas. Fue un ejemplo de vida dedicada a cumplir su misión en la tierra y a disfrutar de la misma también, hermanos y hermanas. Porque a veces nosotros realmente eh, observamos este tipo de cosas y queremos acomodar la palabra a nuestros gustos. Queremos que la palabra nos justifique a nosotros lo que en nuestro pensamiento de ser humano creemos que es lo más conveniente o lo que realmente más nos interesa. Y aquí Jesucristo nos deja esa lección muy clara, que realmente nosotros debemos usar la palabra para tener un camino acorde a lo que el Señor espera de nosotros, y lo más importante también no buscar justificar o no buscar más bien entender o buscar justificaciones para no hacerlo, ¿verdad? Desgraciadamente muchas veces nosotros también nos quedamos ahí como muy inmiscuidos con ciertos versículos más bien que traen alguna controversia, cuando lo cierto del caso es que nosotros debemos ver el tema global y simplemente entender lo que el Señor quiere de nosotros en ese libro tan hermoso que se llama Biblia. Entonces, realmente es muy importante meternos de cabeza en el tema de ser cristiano. O sea, realmente ser cristiano significa vivir como cristiano, hermanos y hermanas, vivir la palabra de Dios, vivir la oración. Y es que pasa que también que a veces no entendemos el término ministerio, ¿verdad? Cuando hablamos del mismo como servicio. Porque si bien es cierto, Jesús hizo muchas cosas, ¿verdad? Ayer también lo hablábamos, de sanar enfermos, de convertir el agua en vino, hermanos y hermanas, ¿verdad? Llenó las redes de peces también y multiplicó el pan. El servicio, hermanos y hermanos, a pesar de todo lo que podamos pensar, no era con los hombres, sino con Dios. Y es algo que también a veces nosotros olvidamos. Recordemos el término piedad, que realmente lo que nos dice la piedad es una visión con el Señor. Y por esa visión con el Señor es que nosotros hacemos esas cosas en consecuencia, por servirle a Él, por agradarle a Él y por tratar de vivir como Él espera que nosotros vivamos, que eso nos llena de amor, que es un fruto del Espíritu Santo. Él venía a cumplir las promesas del Padre dadas por los profetas al pueblo de Dios desde los tiempos de Abraham, hermanos y hermanas. O sea, él venía a cumplir eso. Era un momento muy importante porque era la gracia en el pueblo de Dios. Por eso en los evangelios hay tantas referencias al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque es importante que quede claro la vida de Jesús limitada a cumplir su propósito, hermanos y hermanas. Limitada. O sea, aquí hay algo muy importante que muchas veces nosotros queremos vivir sin límites. No, hay límites y los límites son la palabra. Hay cosas que nosotros, el libre albedrío existe, pero realmente nosotros tenemos que tener claro qué nos conviene y sobre todo el seguir a Cristo es un tema del libre albedrío. O sea, aquí nadie obliga a nadie. El enemigo lo tienta con lo que usualmente los seres humanos en nuestra carnalidad vemos como éxito.
¿verdad? Y Él lo tentó y nosotros eso lo vivimos todos los días. Creemos en la prosperidad, en aceptación, que la gente nos acepte y nos reconozca. Eso es una parte del ego que nos toca mucho y el enemigo es muy bueno en eso. A veces siempre estamos esperando que alguien nos dé la palmadita en la espalda y nos diga qué bien hiciste tu trabajo, ¿verdad? Pero en realidad no es lo que nosotros debemos esperar, pero sí debemos hacer, ¿verdad? Es algo muy importante. Y sobre todo la búsqueda de poder, que es lo que más corrompe al ser humano, ¿verdad? Él lo tiene muy claro, hermanos, hermanas, y yo creo que Jesucristo lo que nos enseña es a vivir una vida en equilibrio, ¿verdad? Que la única forma de tener una vida equilibrada realmente es tener una relación plena con el Creador. Eso es muy importante. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, sentimientos y nuestra relación espiritual, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Si alguna de estas no está en nuestra vida, nos sentimos incompletos y eso hay que buscar ese equilibrio. Jesús nos enseña que la palabra también tiene poder y nos explica con su ejemplo de vida cómo utilizarla, ¿verdad? Realmente durante muchas partes de la palabra entendemos cómo Él habla usando la palabra, cómo Él la utiliza como justificante y también como arma de guerra contra el reino de las tinieblas, ¿verdad? Muy importante. Y bueno, Jesús la vive, la palabra, y la usa para crecer y lograr objetivos, hermanos, hermanas. Y nosotros debemos hacer lo mismo que Jesús, crecer en ella para lograr objetivos. Por eso no es extraño escuchar o leer en el versículo 17 de Mateo 4 que Jesús usa las palabras arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Que la usa mucho. Pero si nosotros lo revisamos en Mateo 3, del 1 al 2, esas eran las palabras que usaba Juan el Bautista. Y es muy importante porque lo confirma como profeta, ¿verdad? Él usa también las palabras que decía Juan el Bautista. Y lo vemos ahí en Mateo 3, del 1 al 2, que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios, de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Realmente es muy importante esta parte. Lo que hace, o sea, Jesús no vino a decir esto es mío, sino no, es del Padre y nosotros aquí venimos a servirle, venimos a cumplir el ministerio que Él tiene para cada uno de nosotros. Jesús continúa enseñándonos que su enseñanza y su vida están directamente supeditadas a la voluntad de Dios. Su ejemplo nos enseña cómo debe ser la relación con Dios, hermanos y hermanas. O sea, una vida llena de temor de Dios, una vida llena de esa conciencia personal de que el Señor existe, de que Dios existe, que eso es lo primero, ¿verdad? Para poder tener fe, como lo habla en Hechos. Y lo segundo, vivir de acuerdo a esa situación de tener claro que hay un ser supremo sobre nosotros que nos conoce desde el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Que es algo muy importante. Y aquí, hermanos y hermanas, se usa un término que es arrepentimiento. Y bueno, yo creo que esto es muy, muy importante hablarlo porque es un vocablo que muchas veces confundimos con angustia o remordimiento. Entonces, cuando el Señor dice arrepentidos, ya nosotros estamos como haciendo ideas en la cabeza que tiene que ver con una congoja que tengamos, que se sintamos congoja por lo que hemos vivido, ¿verdad? Por las cosas que han pasado y es un grave error de concepto, ¿verdad? Porque el arrepentimiento realmente, si lo vemos en el diccionario, es cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso, dice el diccionario de la Real Academia Española. Ahora, si lo buscamos en el griego koiné, metaniu va más allá de un cambio de opinión, hermanos y hermanas, sino un cambio de forma de ver las cosas. Como dicen los americanos, un cambio de mente, ¿verdad? Una forma de ver las cosas. Realmente es que nosotros nos enfoquemos. Y por eso es que en el pasaje, cuando el Señor rescata a la mujer que iba a ser apedreada, cuando les dice que el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra, después de que la salva, lo primero que le dice es ve y no peques más. ¿Por qué? Porque realmente esa parte es muy importante. Nosotros no podemos quedarnos en que nos salvó. No, es que realmente vamos a tener conciencia de que hay que hacer un cambio. Eso es el arrepentimiento. El decir, no, hasta aquí sí tengo que hacer. Y yo le pongo un ejemplo que nosotros los gorditos pasamos, que es cuando nos dicen haga dieta.
Y en realidad la dieta es terrible, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con la dieta? Hacemos una dieta y si suspendemos la dieta, muchas veces viene el efecto rebote, porque lo hicimos simplemente por cumplir una meta específica en un momento específico. Y realmente eso nunca va a funcionar. Las dietas no funcionan, hermanos y hermanas. La forma de comer, cambiar la forma de comer, es la que nos va a permitir a nosotros adelgazar. Entonces, más bien la gente hace muchas dietas y termina más gorditos y más gorditas, ¿verdad? Básicamente por eso. Es lo mismo acá. O sea, cuando dice arrepentimiento es, ok, vamos a hacer un cambio. O sea, no es quedarse, uy, qué pereza, es que no puedo, esto me supera, esto de mi matrimonio con los problemas que tiene me supera. No es quedarse en eso, hermanos, hermanas, es decir, ok, voy a hacer un cambio, voy a cambiar. O sea, es un tema de decisiones, porque la palabra de Dios siempre nos va a llevar a ese tema, al tema de tomar decisiones. Y esto es algo muy importante, hermanos, hermanas, porque para el Señor lo hecho está. O sea, el pasado, hermanos, hermanos, usted ni yo lo podemos cambiar. Es lo que está, fue lo que hicimos. Haya sido muy, muy malo o haya sido no tan malo o realmente haya sido cosas que dependiendo, mucha gente diga, no es esto. En realidad, lo malo es malo, sea chiquitico, sea grande. Pero lo más importante es que el Señor nos dice, lo importante para mí es tu presente y tu futuro, ¿verdad? Es algo bien, bien bonito, ¿verdad? Que el Señor nos habla y por eso el tema de arrepentimiento. O sea, usted no puede seguir al Señor si no hace un alto en el camino de manera consciente, hermanos y hermanas. Y a veces nosotros, pues, hemos hecho un alto en el camino, pero no necesariamente hemos dejado de ver la vida cristiana como una dieta y no como una forma de vida distinta. Entonces, claro, arrastramos un montón de males porque hacemos la dieta por un ratico, o sea, oramos un tiempo en el tema emocional, en el tema del primer amor y después volvemos con ciertas costumbres que el mundo no quiere que hagamos. Y así no funciona esto, así no funciona, hermanos y hermanas. Y yo creo que en el fondo el Señor por eso nos dice, o sea, cambie, ve y no peques más, ve, cambia, haga las cosas distintas. Y yo creo que por eso tal vez es importante recordar también lo que nos dice 2 Corintios en el capítulo 5, en el versículo 17, ¿verdad? Que yo creo que a veces esta parte se nos olvida, ¿verdad? Que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, el Señor nos está diciendo, usted tomó la decisión, ok, aquí borrón y cuenta nueva, vamos hacia adelante. Él confía en nosotros, Él está con nosotros y Él se alegra de que tomemos esa decisión, hermanos y hermanas. Y este pasaje lo conocemos mucho, pero a veces el 18, el que sigue, es el que a veces no leemos. Y qué hermoso que es, hermanos, vean lo que dice el 18, ahí mismo en 2 Corintios. Y todo esto proviene de Dios. O sea, el que pasen las cosas viejas, el que haya hechas nuevas todos, dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es que hermoso este pasaje. O sea, realmente quien buscó la reconciliación con nosotros mismos primero y después con Dios fue el mismo Señor, ¿verdad? El Señor nos permite reconciliarnos con nosotros mismos y principalmente con Él, hermanos y hermanas. Así que el pasado debemos verlo como historia realmente, que nos permite, hermanos y hermanas, ver los errores que cometimos para no volverlos a hacer. Pero el principio de la vida eterna arranca reconociéndonos como seres en crecimiento, hermanos y hermanas, cuyos errores no nos definen, sino que nos sirven de parámetros para mejorar el presente y el futuro como hijos de Dios. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay una reconciliación. Dios nos permite una vida equilibrada, hermanos y hermanas, y así es. Eso es lo que tiene que vivir el cristiano, una vida equilibrada, donde la carne, el trabajo, las deudas deben estar equilibradas con nuestras emociones en el alma y por supuesto con una vida espiritual activa, que nos permita vivir la paz de Dios, su perdón y por supuesto su amor. O sea, nosotros, hermanos y hermanas, no podemos vivir de una sola forma. El mundo nos habla de vivir en la carne y a veces en la parte espiritual, en la parte, perdón, del alma, en la parte de los sentimientos, pero muchas o muy pocas veces nos habla del espíritu, que es esa corrección que se nos hace como seres humanos cuando supeditamos nuestro entendimiento a un ser supremo
como es nuestro Señor Jesucristo y Jehová de los ejércitos. Aquí, hermanos y hermanas, esto es muy importante porque ahí es donde muchas veces entonces cometemos el error de ser, como dicen los americanos, workahólicos, ¿verdad? O sea, personas que están adictas al trabajo porque creen que eso es lo más importante porque les da estatus y creen realmente que el yo trabajador es lo importante, ¿verdad? o la gente que realmente después también pasa que sentimentalmente se aferran a su familia y solo es familia y familia y a veces también ya, la familia falla, hermanos, el único que no falla es Cristo. Entonces también a veces también cometemos ese error y por supuesto, a veces nos convertimos también en religiosos que realmente andamos inclusive hasta juzgando. O sea, una diferencia entre un fariseo y nosotros muchas veces no se logra ver en cierto modo. Entonces ahí es tan importante esa relación con el tema espiritual porque nos permite entender el amor, ¿verdad? El gozo y la paz y por supuesto bondad, benignidad y paciencia y no olvidar la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos los frutos del Espíritu Santo que son los que nos permiten a nosotros no tener que despilfarrar nuestro dinero y trabajar como locos para poder pagar la tarjeta porque creemos que así es la única forma que podemos tener una relación con nuestros hijos o con los seres queridos. Así de sencillo, hermanos y hermanas. No, al contrario, si es un espacio, un tiempo de compartir, de disfrutarse, de convivir con los amigos, con las amigas, de poder disfrutar de los cultos, hermanos y hermanas, y eso es lindísimo, ir al culto, ir a disfrutar de la presencia del Señor, de compartir con los hermanos, aunque ahora estemos en pandemia, pero lo más importante, hermanos y hermanas, es estar juntos en armonía, ¿verdad? Y ahí, hermanos y hermanas, poniendo siempre todo en presencia del Señor y visualizándonos en esa carretera hermosa que se llama Jesucristo. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este espacio que nos has permitido para compartir. Te damos gracias, Señor, por permitirnos el arrepentimiento, Señor Padre Santo, para gozar de la reconciliación contigo en todo momento, Señor Padre bendito. Por favor, Padre, no te alejes de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, sino más bien ayúdanos a permanecer en tu presencia y caminar hacia ti, Señor Padre Santo, hacia el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Chao.